Hola, te doy la bienvenida a la tercera clínica de integridad. Estamos muy agradecidos de que hayas decidido seguir adelante con el programa. Mi nombre es Leonela Barreto Dillon y seré tu guía virtual a lo largo de este video. El programa tiene 3 clínicas que fueron grabadas en sesiones virtuales junto con prestadores de servicio de agua y saneamiento de Honduras a mediados del año 2025. Esta clínica es la número 3 y está dedicada a la transparencia presupuestaria. La sesión de esta clínica se llevó a cabo el 10 de junio del 2025 y fue facilitada por Mauricio Duque, mejor conocido como Mauro, de nuestra organización SEWAS. Estas son las grabaciones de esta sesión que verás aquí en este video mientras se presentan los contenidos temáticos. Por eso, algunas veces me verás a mí como tu guía virtual y otras veces verás o escucharás a Mauricio. Empecemos por los objetivos de la Clínica 3 que lograrás alcanzar una vez que termines esta sesión. El primer objetivo es identificar la información presupuestaria relevante que debe publicarse de cara a los usuarios finales y cómo ésta contribuye a su toma de decisiones y cotidianidad, respetando siempre la guía del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y lo segundo es analizar y adaptar las mejores prácticas en la presentación y socialización de los presupuestos, garantizando que la información dada sea más clara y coherente y que genere más valor para los usuarios. En esta clínica estaremos viendo los siguientes temas. El tema 1 se trata de los puntos clave de la normativa respecto a los presupuestos. Y en el tema 2 te daremos consejos y recomendaciones para una publicación presupuestaria efectiva. Al final te presentaremos una herramienta práctica que te ayudará a preparar piezas de comunicación efectivas con información presupuestaria transparente. Solo para aclarar un punto antes de seguir. En la sesión virtual, Mauricio habló de los numerales del artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque lo llamó artículos. Entiendo que fue solo una confusión de términos entre artículos y numerales. Así que cuando escuchen que Mauro menciona el artículo 8, en realidad se refiere al numeral 8 del artículo 13. A partir de este tema y a lo largo de las siguientes diapositivas escucharás la voz de Mauricio, porque, como te comenté anteriormente, forman parte de la sesión virtual que se llevó a cabo el 10 de junio del 2025. Empecemos entonces con el primer tema, que trata sobre los puntos claves de la normativa existente relacionada con los presupuestos. Ahora sí, veamos qué nos tiene que decir Mauricio sobre el primer tema. Adelante, Mauricio. No podemos empezar a hablar precisamente de las buenas prácticas en la implementación sin entrar a analizar un poco cuáles son esos elementos que nos establece la norma y con los que debemos cumplir. Y realmente desde la norma se establecen diferentes elementos que se contemplan para la publicación de la información. Aquí se mencionan algunos artículos, no son los únicos, pero es importante tener presente que quizás en esto se condensa la mayor cantidad de información y la mayor exigencia que establece la norma en relación al tipo de contenido de información presupuestal. Entonces, básicamente el artículo 13 que obliga a difundir evaluación financiera, los informes de ejecución presupuestaria, el artículo 20 que asegura la publicación y el envío a la SIAFI y la vinculación con la Secretaría de Finanzas a través del sitio web, que quizás este es uno de los grandes dolores que se presentan en la mayoría de los sitios de ustedes, y es que en la mayoría de los casos no existe ese espacio donde se conecta con la entidad o con el portal único de transparencia y que adicionalmente en otros casos aparece el enlace, pero el enlace está roto o no está funcionando actualmente. Y la norma establece que esta información debe publicarse no solamente en el portal de transparencia, sino que también debe ser accesible
a través de los canales de información propios de la organización. El reglamento también señala algunos formatos que es importante tener en consideración. Sabemos que sobre esos ustedes no tienen potestad para ajustar y modificar y que ustedes simplemente deben acogerse, pero la norma no establece tampoco que ustedes no puedan complementar esa información con otros instrumentos o con otras herramientas que en el caso especial de revisión de cara a los usuarios es fundamental para que esa información de verdad sea comprensible. Además, la norma establece diferentes periodos de actualización de esa información, estableciendo periodos de actualización mensual, trimestral y anual, que son fundamentales. El complemento también de las remuneraciones y las contrataciones alusivas a estos artículos y con esta información concreta. Y, por supuesto, existen diferentes guías y paso a pasos en la publicación y el contenido que debe albergar, digamos, el sitio y la información. Quiero hacer también una salvedad y es que es importante dentro de todo este ejercicio entender que hay una responsabilidad compartida desde el portal y desde los prestadores del servicio. ¿Y a qué me refiero con eso? Ustedes son responsables de toda la información que se publica, pero también desde la administración del portal es fundamental garantizar que la información sea accesible. Y en algunos casos, la experiencia de usuario de navegación, la interfaz, genera algunas barreras adicionales que dificulta el acceso a la información que cada uno de ustedes publica y que ahí se genera de pronto en algunos casos una novedad por el hecho de que algún ciudadano, alguna organización o alguna entidad puede ir a buscar la información y la información puede estar publicada por cada uno de ustedes, pero digamos es de difícil acceso por las condiciones y las características del portal. Entonces también es importante entender que esto es un esfuerzo colectivo para garantizar que la información sea accesible y que ustedes deben garantizar que la información esté allí con las características que les pide y les establece la norma, pero asimismo también desde el mismo portal se deben ofrecer las condiciones adecuadas para que el proceso se pueda garantizar, sea accesible y evidenciable para todas las personas interesadas. Entonces, el formato mínimo a publicar de presupuesto anual, ejecución trimestral y los saldos, gastos e inversiones deben estar presentes. La frecuencia de actualización debe tener una frecuencia trimestral, debe haber un reporte anual, pero es importante acompañarlo con los informes mensuales que permita evidenciar la trazabilidad y la evolución que se viene presentando. Los mecanismos de socialización son fundamentales, como les decía ahorita, en el portal web de cada una de sus organizaciones debe estar depositada esa información y asimismo enlazado al portal único de transparencia y el envío que ustedes deben hacer de toda esta información a la CIAFI como parte de la implementación y la metodología desarrollada. Y aquí sí es muy importante, esto no lo establece específicamente la norma, pero conectándolo precisamente con todo el tema de transparencia activa, es fundamental establecer y crear un estándar de redacción a esa información y de claridad. Porque si bien es cierto que toda la información financiera, en la mayoría de los casos y en la mayoría de las publicaciones que ustedes hacen al portal de transparencia, encontramos detalles de tablas, eh, relacionando cantidades, precios, totales, porcentajes en algunos casos de cumplimiento, el incumplimiento también que se da en algunos casos con la planeación presupuestal. La publicación de estas tablas únicamente pueden ser confusas o no ser lo suficientemente claras a la hora de yo entrar a analizar y comprender esa información, por lo que es supremamente necesario complementar todas estas tablas y estos contenidos con unos apartados que den mayor claridad frente a la información que se publica y un resumen, una descripción muy corta, un apartado muy concreto que nos hable sobre esos principales hallazgos, esas principales novedades, los hitos más importantes que se desarrollaron para cada uno de los elementos que están ahí descritos. Porque en este momento, con la información que se encuentra en el portal, en la mayoría de los casos, la información no es completamente clara.
Entonces es importante seguir sumando herramientas o instrumentos que nos permitan dar mayor claridad, especialmente, y no se nos olvide, porque queremos intencionar también la información que estamos publicando hacia los usuarios, en aras de fortalecer la transparencia presupuestaria de nuestras organizaciones. Y de ahí la importancia de que si el usuario va a ir a consultar la información que nosotros estamos publicando, nosotros debemos hacer un esfuerzo para garantizar que esa información sea clara. De acuerdo a lo que establece la ley, tenemos el aspecto más importante de todo este ejercicio se centra en el artículo 8, que es el que, digamos, detalla de manera más expresa todo lo relacionado con los elementos presupuestarios. Sin embargo, es fundamental tener presente y es muy importante tener claridad que hay otros apartados que también nos involucran o nos relacionan aspectos que son valiosos para el usuario y que sería importante publicarlos. ¿Cuáles son esos? En este caso, hablamos del artículo 3, el artículo 9 y el artículo 7, que ya vamos a ver a continuación y que todos nos hablan de algunos apartados que tienen que ver con esa ejecución presupuestal y que son fundamentales como instrumentos y como herramientas o insumos para acercarles más información a nuestros usuarios. Entonces, eso es supremamente importante, supremamente relevante que lo tengamos presente porque vamos a encontrar allí otros elementos que serán claves para los usuarios. De la inversión física y financiera, de la deuda y morosidad de la organización, las dependencias, entidades y los informes sobre su ejecución. Establece además este artículo que esta información debe publicarse en el sitio web de cada una de las organizaciones o en cualquier medio escrito que cuente en estos momentos la organización y que sea accesible para el ciudadano. Adicionalmente, esta información debería reseñarse en alguna parte del sitio web de la organización contando o garantizando que el ciudadano o cualquier persona o verificarlos pueda verdaderamente tener acceso a eso. Y esta información, por supuesto, debe enviarse a la Secretaría de Estado, como ya ustedes saben y conocen, y en todos los casos debe estar citado en el sitio de Internet y con vinculación precisamente al portal. Entonces, nos establecen criterios supremamente claros que los podemos definir en estos 10 apartados que vemos en estos momentos en pantalla. Pero, como les mencionaba hace un momento, hay otros elementos complementarios que vienen de los demás artículos que son fundamentales. Y aquí vamos a dar lectura precisamente a los demás artículos. El primero de ellos, los servicios que presta, las tasas que establece, los derechos y procedimientos, requisitos y formatos para acceder a esos servicios que si nos ponemos en la situación del usuario, probablemente vamos a darnos cuenta que hay mucha de la información que es crucial para el usuario que está depositada y consignada a través de ese artículo. Entonces, no solamente en la explicación de, por ejemplo, de por qué se establecen las tasas, cómo se le está cobrando el proceso de facturación a sus usuarios, sino también los servicios que ustedes ofrecen y que ellos pueden llegar a requerir en caso tal de necesitarlo. Adicionalmente, el siguiente apartado, el siguiente artículo, habla precisamente sobre los procesos de auditoría que se llevan a cabo de cara a la ejecución presupuestal que se lleva a cabo como parte de ese ejercicio. Y aquí nos piden precisamente hablar sobre unas cifras o unos resultados concretos de estos ejercicios de auditoría que como por ejemplo podemos ver el número de observaciones que se desarrollan de esos informes, las aclaraciones que se establecen como parte de ese ejercicio y cualquier otro, digamos, insumo adicional que derive precisamente de esas auditorías. Estamos claros que no siempre acompañado de cada uno de estos informes puede ir acompañado todos o siempre de esos informes de auditoría, pero en los casos en los que sea apropiado, concurrente, coherente y preciso, se sugiere y se recomienda incluirlos, sobre todo cuando hay trazabilidad de observaciones y comentarios de una auditoría a otra.
porque eso da cuenta de cara al usuario de los esfuerzos que está desarrollando también la organización para poderse poner al día con esas observaciones, con esos comentarios y digamos, como las soluciones, digamos, como a esos comentarios que se presentan en auditorías previas. Pero encontramos otros dos artículos que son importantes y tienen que ver, uno, con los planes, programas, proyectos y actividades que se desarrollan por parte de ustedes como prestadores del servicio. Y aquí establece una información relacionada con los informes, liquidaciones presupuestales de cada uno de estos elementos. ¿Qué pasa? Uno de los grandes retos que tienen estos informes es el tamaño y digamos que nos encontramos en algunos casos documentos de más de 100 páginas detallando y hablando sobre cada uno de estos elementos. Y eso resulta una barrera también para los usuarios, porque no nos digamos mentiras, va a ser muy difícil que un usuario se siente a leer un documento de 130 páginas y debemos ser estratégicos con la manera en la que presentamos esta información. Además que va a haber información que resulte más o menos útil para un usuario, sobre todo hablando del tema de los programas y de los planes. Habrán comunidades que no les interesará revisar los apartados de los programas o los planes porque quizás su comunidad en estos momentos no tiene un proyecto en concreto que se esté desarrollando. Pero por el contrario, para una comunidad que en su territorio se esté implementando, se esté desarrollando un proyecto en concreto, será muy importante entender cuál es el nivel de progreso, cuál es el nivel de avance, cuáles son las actividades que se estarán desarrollando y que eso permita entender como ese punto en el que se encuentra en estos momentos la organización en la implementación de cada una de esas actividades. Y eso se puede presentar de manera muy sencilla, con diagramas, con información o gráficos que nos permitan ver el progreso de los proyectos y unos bullets o algunas ideas concretas de cuáles han sido los avances, los retrasos y cuáles son los elementos claves a tener en consideración. Entonces, aquí es entender que esa información puede resultar estratégica para los diferentes públicos, para los diferentes usuarios, pero es importante también preocuparnos y preguntarnos cuál es la manera más apropiada de presentar esa información. El último apartado tiene que ver con la remuneración mensual de los servidores públicos, que también va asociado precisamente al tema o al manejo presupuestal, incluyendo todos los pagos asociados a temas de desempeño del puesto, las prestaciones correspondientes al personal de planta que están involucrados en los procesos de contratación y otros derivados también, digamos, como de los viáticos o de los honorarios por viajes que se generan y gastos de representación en cada uno de los ejercicios que se empleen. Entonces, esto no se nos puede perder de vista. Y miren que al ir en detalle a cada uno de esos elementos, se acumula una información que resulta muy valiosa y que a partir de ella nosotros podemos generar diferentes instrumentos que resulten atractivos e interesantes para el ciudadano del común. Entonces, básicamente desde la normativa, estos artículos el seguimiento, digamos, como de lo que establecen estos artículos, no solamente nos evita sanciones, sino que la publicación de esta información es la que nos permite crear y construir confianza con los diferentes usuarios y que además esto fortalece la reputación institucional. Al tener accesibilidad a toda esta información, nosotros incrementamos la credibilidad que tenemos como organización, precisamente porque no hay ningún tipo de miramiento ni de miedo a presentar este contenido y esta información a los ciudadanos y al público en general. Y que esto establece realmente un ejercicio supremamente riguroso en garantizar que la implementación que se está haciendo y el uso que se le está dando a los recursos de los ciudadanos y de la organización verdaderamente responden a las mejores prácticas de transparencia a nivel organizacional. Aquí quiero nuevamente recordarles el contexto de donde viene todo esto y es hacer la anotación que las clínicas se diseñaron en estos tres contenidos que hemos visto es precisamente porque fue en estos elementos donde encontramos mediciones muchísimo más bajas en comparación con todas las demás variables que se evaluaron y se midieron.
¿Qué quiere decir eso? Que en general, para la gran mayoría de las organizaciones que fueron parte del estudio y de la evaluación, esta publicación de información asociada al tema presupuestario resultó como una oportunidad de mejora en el colectivo de las organizaciones que se evaluaron. Entonces, es importante no perder esto de vista porque esto básicamente establece que es algo donde necesitamos accionar diferentes proyectos e iniciativas que nos permitan subsanar un poco, digamos, como ese faltante de información o esa claridad que debe tener el contenido o ese acercamiento con los diferentes usuarios que están involucrados en el ejercicio que desarrollamos. Volviendo nuevamente sobre lo que establece la norma y digamos como la buena práctica desde la transparencia activa, es importante que nosotros nos hagamos las preguntas como lo hemos venido haciendo dentro de todas las clínicas, si la información que nosotros estamos publicando cumple con cada uno de estos elementos. Y en un ejercicio supremamente respetuoso y riguroso de la evaluación que nosotros hacíamos de todos los contenidos, nos dábamos cuenta que en la gran mayoría de los casos habían varios de estos criterios que no se cumplían. Y quiero proceder a explicarles un poco a qué se debe, digamos, como un juicio tan duro con cada uno de las organizaciones y con cada uno de estos criterios. En primer lugar, con el ejercicio de claridad y exponiéndonos, y esta evaluación la hacemos es desde la perspectiva del usuario, desde alguien que de pronto no está tan involucrado en el mundo financiero y desde una perspectiva en la que el usuario de pronto quiere conocer y entender un poco más acerca de la información que ustedes publican. Y la primera barrera está en el lenguaje que se emplea y la manera en la que se publica la información, porque en muchos casos no hay una descripción, no hay unos elementos en referencia a la información o las tablas que se están publicando, a qué corresponden, de qué se tratan, o a la hora de cargar esta información en el portal, la descripción que se establece no es lo suficientemente clara o se utilizan siglas o conceptos que de alguna manera requerirían un nivel de conocimiento técnico mucho más alto en que no toda la población lo maneja. En el caso de completitud, eh, fue un ejercicio que desarrollamos a la luz de estos 10 elementos y en algunos casos nos dábamos cuenta que la información no estaba compilada en su totalidad bajo esos criterios en los documentos que encontramos. Entonces, también una invitación a entender precisamente la manera en la que estamos haciendo esa lista de verificación o esa lista de chequeo de cada uno de esos elementos y entender verdaderamente que esto puede llegar a acarrear a la hora de hacer un proceso de auditoría por los entes reguladores, por las entidades supervisoras, puede generar unas subsanaciones que pueden acarrear luego sanciones o dificultades para la organización. De manera generalizada, la información está organizada en los diferentes formatos o en los contenidos, en el sitio o en el portal de transparencia. En algunos casos no era lo suficientemente clara en los portales propios y eso es importante tenerlo presente. Hay un tema con la calidad de la información y en algunos casos se debe a la actualización de esa información. Nos topamos en algunas ocasiones con organizaciones que no están haciendo, digamos, como la actualización con la rigurosidad que se pide y con la frecuencia que se pide, de acuerdo a lo estipulado con la norma. Entonces, eso de alguna forma, si yo estoy buscando información del 2025 y solamente encuentro información del 2023, la información que encuentro pierde completa calidad y en algunos casos incluso veracidad, porque los datos que me muestran en 2023 no necesariamente van a ser reflejo de lo que está pasando en 2025. Entonces es complejo. Nosotros obviamente desde el principio de buena fe damos por sentado que toda la información que aquí se publica corresponde a la realidad y a todo el ejercicio que se está desarrollando precisamente de vigilancia del contenido, pero pues digamos no es labor
excede nuestro alcance y nuestra capacidad garantizar ese ejercicio de verificación de esa información que ustedes están publicando. Pero, de nuevo, damos por sentado en el ejercicio de buena fe que todo el contenido que está ahí es reflejo precisamente de lo que está ocurriendo y por eso garantiza, digamos, como la efectividad. Y la confiabilidad va muy relacionada con este último elemento que estaba mencionando de de la puntualidad de esa información o de que la información es verdaderamente oportuna, ¿sí? Si yo estoy buscando estados financieros del 2025, lo mínimo que debería encontrar en estos momentos deberían ser publicaciones del cierre del primer trimestre, o al menos información actualizada del 2025. Pero en varios casos nos encontrábamos que al ir a consultar y verificar esa información, habían organizaciones que tenían información en los portales, no sé, hace 4 o 5 años. Entonces, siembra el interrogante de dónde se está publicando la información, cómo se está publicando y cuál es el contenido que debería estar ahí reposado. Entonces, eso es importante traerlo a colación. Y desde la perspectiva de la transparencia activa, en el análisis exclusivo de si esa información está intencionada para los usuarios, lo primero es entender que mucha de esa información ustedes la publican en el portal de transparencia de acuerdo a lo que establece la norma, pero no necesariamente intencionada para el usuario, lo que compromete y dificulta precisamente que en esta evaluación resulte, pues como favorable para cada uno de ustedes. Relevancia de esa información, porque si el usuario no entiende la información que ahí aparece, es imposible que él le dé uso en su cotidianidad a la información. El formato, en muchos casos, esas tablas no nos dan suficiente información o no son lo suficientemente claras, y ahí lo relaciono también con el aspecto de claridad para garantizar que el usuario pueda hacer algo con ella. Puntualidad, porque en la mayoría de los casos, de nuevo, no se publica información direccionada o pensada de cara al usuario. Y en otros, la información no está publicada a tiempo para los usuarios. Y finalmente, el lugar adecuado, y es dónde está reposando esa información. Está dentro del grupo de Facebook o está dentro de el perfil que tiene la organización en otras redes sociales o está disponible para su descarga en un repositorio o en el sitio web. ¿De qué manera se está dando manejo a cada uno de estos elementos? La información de todo lo que está manejando a nivel presupuestal, de acuerdo a lo que establece, y busca precisamente esa transparencia activa, debería intencionarse para que también el usuario pueda acceder a esa información. Y no solo a nivel presupuestario, sino a nivel de contratación y en general en la información que administra la organización. Y ahí la razón de ser de todos estos talleres que hemos visto como parte del ejercicio de la clínica que estamos haciendo con cada uno de ustedes. Muy bien, ahora que ya revisamos los aspectos más importantes de la normativa sobre presupuestos, pasemos al segundo y último tema de esta clínica, que trata sobre consejos y recomendaciones. En esta parte, Mauricio nos compartirá algunas ideas sobre cómo aprovechar y aplicar la información con la que ya contamos. A menudo surge la pregunta de cómo podemos publicar estos datos de una forma diferente o qué propósito debería tener para el usuario. Precisamente, esas son las reflexiones y sugerencias que veremos a continuación. Adelante, Mauricio. Revisando precisamente casos a nivel internacional de buenas prácticas que se implementan en el manejo de la información y en la publicación de la información, les trajimos algunos elementos interesantes a tener en cuenta y como recomendación para que lo contemplen dentro de los contenidos que ustedes mismos están publicando. Y a su vez, también tratando de conectarlo un poco, digamos, como con esa lógica de contenido que revisaban ustedes en la primera clínica con Leo, y es entender cuál es la información que necesito publicar, cómo desarrollar ese mensaje y ya posteriormente a través de qué canales y cuál es el formato, las características de esa información que se publica. Entonces, creo que
El primer punto y quizás uno de los más importantes es el uso del lenguaje claro para los ciudadanos, ¿sí? Nosotros no podemos generar una barrera adicional para que el ciudadano pueda entender y comprender la información que estamos publicando. De tal manera que es importante analizar y detenerse un momento a entender si la información que estamos publicando es comprensible y empezar a estandarizar esa redacción que mencionaba anteriormente en la publicación de esos contenidos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo y es, en lugar de pronto en esos informes presentar información o datos como el OPEX o el CAPEX o similares, o el evita del negocio, o de pronto cifras asociadas precisamente a un conocimiento muy técnico de la gestión y el manejo de las finanzas, reemplazar ese OPEX por un costos operativos quizás nos dará mayor comprensión y entendimiento de lo que se está publicando, ¿sí? Y eso es clave. Y para eso es importante entender y tratar de desarrollar un primer ejercicio con una mirada fresca que nos dé mayor entendimiento sobre los puntos críticos de este desarrollo. Lo segundo es emplear elementos visuales, más allá de simplemente montar tablas de 300 filas con 5, 6, 10 columnas, con los apartados de toda la información. Quizás tratar de resumir esas tablas en una tabla un poco más sencilla, una tabla resumen general que nos dé un cumplimiento, un entendimiento general de esto fue lo que nos gastamos, estos fueron los ingresos y son, digamos, como el porcentaje de cumplimiento del presupuesto que tenemos para cada una de esas líneas del presupuesto. Eso puede ser mucho más sencillo. O acompañar las tablas de gráficos sencillos, de un diagrama de barras, de un diagrama de torta, que nos permita identificar y entender de manera muchísimo más clara la información que se está publicando. Y que esos diagramas además pueden ir acompañados de unos textos explicativos que nos permitan dar mayor claridad. Mire, esta es la tabla que representa los flujos de caja y gastos de la organización y esto lo que quiere decir en tres líneas es esto. Los gastos de la organización superan los ingresos. Por eso tenemos dificultades con el flujo de caja en este momento. Una tabla que puede ser supremamente compleja de entender, resumida en un diagrama y en un texto explicativo. Y una invitación, si hace falta, para que consulte el informe completo, ese que ya es de 130, 150 páginas o las que sean, donde ya está, podrán contar pues como el detalle específico de cada uno de esos elementos. Pero al menos con esa información yo ya doy algo de claridad frente al proceso. Otro de los puntos importantes que quizás se tienen en consideración y como buena práctica es la explicación de la estructura tarifaria. Y es básicamente explicarle al ciudadano por qué se le cobra lo que se le cobra y cómo leer o entender la cuenta de servicios que le llega a cada uno de ellos mes a mes en el servicio que se les está prestando. Eso es un componente fundamental y que puede ayudar de manera significativa a la mejora precisamente del entendimiento de esa estructura, ¿sí? Y a partir de eso también conectarlo con, en caso de dudas o inquietudes, a dónde puede dirigirse. Eso está relacionado con la cotidianidad del usuario y eso contribuye a que encuentre mayor valor en ese ejercicio. La actualización de esa información, entonces recuerden lo que establece la normativa mensual, trimestral, anual, lo que corresponda según el tipo de información, el tipo de informe. Y lo que mencionaba precisamente Leo, la importancia de que esta información quede publicada en el portal de transparencia, en el propio sitio web y con el otro sistema de información y evaluación que ustedes tienen a nivel financiero, que es indispensable precisamente en cumplimiento de la normativa. Lo otro, yo les recomendaría empezar a construir y a desarrollar una sección asociada a las preguntas frecuentes que pueden generarse a partir de esos informes y que eso contribuya para que el ciudadano pueda atender de manera clara esas inquietudes que ellos tienen. Puede ser consultando a una línea de atención, a un canal de comunicación, o puede ser remitiéndose al informe, o puede ser remitiéndose
al mismo ente regulador en caso tal de que necesite informar o aclarar algún tipo de información. Lo otro, a veces las comparaciones históricas pueden ser útiles para ilustrar de manera muchísimo más clara el desarrollo. Si ustedes presentan una tabla, un diagrama lineal donde les dicen, vea, este fue el crecimiento que tuvimos de usuarios o de consumo este mes y este es el de el mes anterior. Decreció, creció en épocas precisamente de escasez y de cortes, eso puede ser supremamente valioso para entender cómo eso está afectando el suministro del servicio. O para los temas de mantenimiento, si cada vez estamos haciendo más eh, mantenimientos preventivos en lugar de mantenimientos correctivos, eso cómo está influyendo, por ejemplo, en el servicio. Y demostrar que esas inversiones en el mantenimiento preventivo a largo plazo permiten que los usuarios tengan menos cortes en el suministro del servicio. Entonces, ese tipo de información puede ser clave para asegurar que la información sea cercana y útil para el ciudadano. Lo otro es, muchos de ustedes cuentan con esos espacios de grupos focales o los encuentros comunitarios y esos son los espacios apropiados para ustedes recoger esas inquietudes y también para recibir retroalimentación de la manera en la que están publicando la información y también qué información les gustaría a ellos encontrar, digamos, desde una perspectiva financiera y presupuestal. Y finalmente, pues que yo creo que es un ejercicio que ya han hecho con Leo y que antes de estas clínicas también muchos de ustedes ya implementaban y es entender muy bien quién es el usuario al que le están comunicando la información, como decía uno de ustedes hace poco, entender que son poblaciones muy rurales y que de pronto hay dificultades con el acceso, pero entonces, ¿cuál es el mecanismo para poderles presentar esa información y que ellos puedan tener acceso a ella? Eso es indispensable. Aquí hay algunas consideraciones dentro de las tarifas y estructuras de ingresos. Esto se vuelve importante, es para entender si la organización cubre, por ejemplo, el recaudo eh, es suficiente para cubrir los costos operativos. Y puede ser uno de esos análisis que ustedes incluyan. Algo muy simple para explicarles a ellos esas tarifas y esas estructuras de ingresos que tiene ustedes como entidad operadora. Que ellos entiendan la importancia de pagar esas facturas, porque en el pago de esas facturas es que pueden seguir ofreciendo la prestación del servicio. Lo otro es permitirles a ellos entender un poco más cómo funcionan esos costos y cómo incide que el no pago de esas facturas en la operación en el día a día, ¿sí? Lo otro, muchos dirán, como venga, muchas quejas que ustedes puedan llegar a presentar en relación a los cortes o a los mantenimientos o a cómo se está incrementando la calidad del servicio. Ustedes pueden dar cuenta precisamente de la justificación de toda esa inversión que están haciendo en mantenimientos en la mejora de calidad del servicio. Un apartado con la ejecución presupuestaria. Teníamos a mes 6 tener una ejecución de esto, vamos en tanto, tenemos retrasos o hemos generado estas inversiones inteligentes, hemos reducido estos costos. Todo eso da cuenta realmente de una administración transparente y responsable de esos recursos, ser muy claros precisamente con esos subsidios, cómo funcionan, cómo lo ven reflejado, eso cómo contribuye, es indispensable para los usuarios. Como el audio de Mauricio presentó algunos fallos técnicos en esta parte de la grabación, continuaré explicando lo que él quería destacar en esta diapositiva. Mauricio señalaba que, al presentar las tarifas, es importante explicar cómo se calculan y respaldarlas con información que justifique esos valores. Esa explicación debe basarse en datos o comparaciones que permitan demostrar que las tarifas corresponden a la calidad del servicio ofrecido y que los montos son razonables y bien fundamentados. En muchos países, esta información es muy valiosa, ya que se realizan audiencias públicas antes de autorizar alzas en las tarifas del agua. Contar con información clara y pública permite que las comunidades comprendan mejor la gestión de la empresa, puedan identificar problemas, por ejemplo, la falta de mantenimiento, y presenten reclamos o propuestas de mejora cuando sea necesario. Por otro lado,
En muchas ciudades existen comités de usuarios y mecanismos de veeduría ciudadana dedicados a los servicios públicos. Quienes participan en esos espacios junto con los órganos de control aprovechan la información financiera y operativa publicada para acompañar, supervisar y auditar socialmente la gestión de la empresa, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, el informe presupuestario o financiero se convierte en una herramienta clave para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Este documento debe incorporar los datos, reflejar los avances, las inversiones y los resultados y servir como base tanto para la participación ciudadana como para la fiscalización institucional. Por eso, siguiendo las buenas prácticas, se recomienda que el informe dirigido a los usuarios sea un documento breve de entre 10 y 15 páginas que combine texto con imágenes, con tablas y gráficos que faciliten la comprensión de la información y la hagan más accesible. Muy bien, con esto finalizamos el tema 2 de esta clínica y pasamos a la siguiente diapositiva. En la clínica 3 que acabas de ver, Mauricio nos explicó dos aspectos principales. Primero, la importancia de cumplir con la normativa vigente y con todo lo establecido por los entes de control respecto a la información presupuestaria que debe publicarse. Y lo segundo, cómo identificar los elementos más relevantes de esa información para ajustarlos a las buenas prácticas y así lograr una presentación de los presupuestos más transparente y efectiva. Ya por último, antes de finalizar la clínica 3, te dejamos una herramienta práctica en la que podrás reconocer qué elementos y complementos son útiles para preparar una pieza informativa con contenido presupuestario, como el informe presupuestal. Aquí, en la plataforma de clínicasdeintegridad.creation.camp, en esta misma sección de la clínica 3, en la pestaña de capacitación virtual, aquí abajo, haz clic en el documento Word para que lo descargues en tu computadora. Te presento ahora la herramienta 3.1 que se llama Formato para la creación de una pieza informativa. Este ejercicio tiene como propósito ayudarte a analizar con más claridad la información que actualmente estás publicando, es decir, cuál es el propósito de publicarlo, qué objetivo cumple frente a tus usuarios y de qué manera les aporta valor. En resumen, no se trata de evaluar lo que ya hacemos, sino de pensar cómo podríamos hacerlo mejor. Se trata de ajustar y presentar el contenido de una forma más clara, sencilla y accesible, para que al momento de publicarlo, cualquier persona pueda entenderlo fácilmente. La primera tabla de la herramienta corresponde al análisis de la información que, en este caso en particular, se relaciona con los elementos del informe detallados en el numeral 8 del artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que aborda específicamente el tema presupuestario. Para cada elemento del informe deberás responder las siguientes preguntas. ¿Para qué le sirve esta información al usuario? ¿Debe incluirse dentro de la información que se le entrega? Si la respuesta es sí, entonces pregúntate, ¿cómo debería publicarse y qué tipo de información se debe mostrar? Finalmente, ¿qué explicación o análisis breve podría complementar el entendimiento de esa información? La segunda tabla funciona como un complemento de la primera y analiza las mismas preguntas, pero respecto a los otros artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que como sabes, Mauro te los explicó al inicio de esta clínica. Al completar el contenido de ambas tablas,
tendrás una visión más amplia y clara sobre cuál debería ser el contenido presupuestario o financiero que debes publicar y cómo presentarlo de la mejor manera para facilitar la comprensión de tus usuarios. Muy bien, espero que esta herramienta práctica te sea de gran ayuda. Con esto llegamos al final de la Clínica 3 y con ella al cierre del ciclo completo de las clínicas de integridad. Desde el Consorcio por la Integridad, el ERSAPS y el BID, queremos agradecerte por habernos acompañado. Esperamos que el contenido compartido te sea de utilidad en tu trabajo y te sirva como guía para fortalecer la gestión de la integridad y promover una mayor transparencia en el prestador de servicio en el que trabajas. Por último, queremos recordarte que estas clínicas permanecerán disponibles en esta página web de forma continua para que puedas volver a consultar el contenido siempre que lo necesites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación y nos vemos pronto.